La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. El viaje fue por sorpresa. Nunca me dijeron nada, no sabía cómo me iba o para dónde íbamos. Mi papá solamente me dijo que recogiera algunas cosas y las metiera en un bolso. Tuve que dejar a mi abuela, a mi perro, aún les extraño mucho. No sé qué pasó con mi perro y en eso mi abuelita murió. Lloré mucho por los dos. Testimonio en entrevista individual. Estas frases surgen del diagnóstico situacional de niñas y adolescentes migrantes, desplazadas y refugiadas en 9 países de América Latina y el Caribe, realizada por UNICEF y la ONG IAS, publicado en enero de 2022. Fueron dichas por algunas de las casi 400 niñas y adolescentes que participaron de la investigación en 9 países de América Latina y el Caribe con el objetivo de identificar los principales desafíos y necesidades que enfrentan las niñas y adolescentes migrantes. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Irina Wilson y hoy vamos a tener un capítulo que titulamos Mirar al futuro, niñez y adolescencia migrante en Uruguay. En Uruguay, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en 2020 había aproximadamente 19.900 niños, niñas y adolescentes migrantes de primera generación. Es decir, que nacieron en otro país y llegaron a vivir a Uruguay antes de cumplir los 18 años. Con los datos del censo 2023, sabemos que entre 2011 y 2023 la población uruguaya creció solamente un 1%. Esto se debe a varios factores, pero fundamentalmente a la baja de natalidad y el aumento natural de las defunciones. De hecho, según mencionado por autoridades del Instituto Nacional de Estadística, el INE, sin los migrantes que viven en Uruguay, se estaría hablando de una caída de la población. En 2011, las personas migrantes representaban el 2% del total y en la última medición alcanzan el 3%. Un poco queríamos empezar este podcast con algunas de estas frases tan elocuentes y tan importantes, porque esto evidencia la gran contribución de la migración en términos demográficos al país, lo que nos lleva a reflexionar sobre la situación de los migrantes en Uruguay, especialmente de las infancias y adolescencias y qué están haciendo las agencias de Naciones Unidas para que alcancen un desarrollo pleno. Para ello vamos a conversar con las 2 agencias especializadas en estos temas, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Específicamente recibiremos en el estudio hoy a Alexa Cuello, experta en protección de UNICEF Uruguay, y Claudia Cáceres, coordinadora de respuesta territorial de OIM Uruguay. Le damos la bienvenida a Claudia y Alexa al estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué implica ser niño o niña migrante? Bueno, por un lado es una decisión que muchas veces ellos no toman y de la cual muchas veces no son consultados por sus familias. Esto implica que a veces ellos no tienen la oportunidad de despedirse de sus afectos, de sus amigos, de sus lugares de pertenencia, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de migración que sea más elegida o no, los niños y niñas pasan por una serie de duelos cuando parten de sus lugares de origen. Esto implica procesos de desarraigo, implica ciertos sufrimientos y desconexiones y muchas veces también algo muy importante en la vida de los niños y niñas es que viven reconfiguraciones familiares muy fuertes. Por ejemplo, cuando primero migran las mamás, que eso se da mucho en el contexto uruguayo, los niños y niñas a veces quedan atrás en sus lugares de origen, a cargo de abuelas, de abuelos, de tíos, y luego de repente de 1 o 2 años o incluso más tiempo, ellos son integrados y vienen a Uruguay. Entonces a veces implica no solo el adaptarse a un nuevo país, a un nuevo contexto, sino también a una nueva reconfiguración familiar, con esa mamá que de repente tuvo un hermanito, o aparece otra figura adulta. Entonces es todo un proceso para esos niños muy fuerte y muy significativo.
Y por otra parte, en el contexto regional, los niños y niñas, en contexto de movilidad, a menudo están expuestos a violencia, a situaciones de discriminación, de xenofobia y de estigma, que a veces son las razones que los impulsan a migrar a ellos y a sus familias. Otras veces son situaciones que viven en el proceso, en el trayecto hacia su lugar de destino, y a veces también las sufren en el lugar de destino. Por eso nosotros todos y todas tenemos un rol en darles la bienvenida, en hacerlos sentirse como en casa, en su nueva casa, porque esas primeras experiencias que ellos tienen cuando llegan a las comunidades de acogida son muy cruciales en su proceso de integración y de bienestar. Claudia, ¿algo que quieres comentar al respecto? No, bueno, tal como mencionaba Alexa, la niñez migrante, digamos, dentro de todo ese proceso migratorio, terminan como viviendo un montón de experiencias que pueden ser positivas o a veces requieren, cuando llegan al país de acogida, un mayor acompañamiento para la integración. Porque atraviesan rutas migratorias que muchas veces los exponen a riesgos, o a veces la familia vive situaciones que probablemente no tenían previstas a la hora de iniciar el proceso migratorio y que van emergiendo a lo largo que empieza el tránsito. Y a eso le sumas el proceso natural de integración, que en sí mismo, tanto para la niñez como para la familia en general, es un desafío por todo lo que implica, todos los cambios, el desarraigo, el desapego, el llegar a un nuevo país. De repente, para los niños, niñas y adolescentes migrantes puede ser una situación muy estresante llegar a un lugar de estudio y darse cuenta que hablan diferente o usan otras palabras, no lograr comprender lo que los compañeros y las compañeras expresan. Entonces, tal como menciona Alexa, es necesario que todos nos comprometamos como en ese proceso de darles la bienvenida desde todos los puntos de vista, desde la integración al ámbito escolar, desde el punto de vista social, que realmente existan espacios donde puedan hacer la vida que su etapa necesita y que ellos requieren. ¿Cuáles podrías decir que son otras características referentes a la migración de estos niños, niñas y adolescentes en Uruguay? Bien, el 25.5% del total de personas migrantes en Sudamérica son niños, niñas y adolescentes. Esto representa un total aproximado de 2.8 millones, lo cual se eleva a 6.3 millones en todo el continente americano. Dentro de este tránsito, tal como mencionábamos anteriormente, las familias y las infancias se ven expuestos a muchas situaciones de riesgo, se ven expuestos a posibilidades de vivir múltiples formas de violencia. Las familias de repente son detenidas, ven interrupciones en su tránsito por temas de regularización, documentación, muchas veces viven discriminación o tienen dificultades para acceder a sus derechos. En el 2019 en Uruguay se encontraban alrededor de entre 35.000 y 40.000 niños, niñas y adolescentes vinculados a la migración. Es decir, no solo que son niños, niñas y adolescentes que migraron al Uruguay, sino también niños, niñas y adolescentes que, habiendo nacido en Uruguay, dentro de su núcleo familiar, alguno de sus progenitores es extranjero. Lo cual también nos muestra un incremento de niñeces migrantes en la región, lo cual ha tomado mayor relevancia en los últimos años. Claudia, estás hablando de números extremadamente grandes en términos, sobre todo para lo que vinculamos a la población demográfica de Uruguay. Cuando hablabas de 2.8 millones, en Uruguay somos 3 millones y medio, entonces estás hablando casi de un Uruguay entero migrando, y luego mencionás 35.000, 40.000 niños que hoy están en Uruguay, por lo menos la cifra de 2019. Quería preguntarte, para avanzar sobre ese tema, ¿de dónde llegan y cómo se mueven internamente en el país estos niños, niñas y adolescentes? Bien, en los últimos años se ha dado un crecimiento en la movilidad. Tradicionalmente se habían dado desde los países limítrofes, y en los últimos años vemos otros orígenes apareciendo, como cifras altas de movilidad que llega al Uruguay, principalmente desde Venezuela, Cuba, República Dominicana. También se van recibiendo otras nacionalidades, como nacionalidades africanas.
de Perú, de Bolivia. No obstante, pues la población migrante del Uruguay está compuesta pues de manera diversa. Se tiene, según registros estatales, en los últimos años, dentro de las solicitudes de regularización, se registran aproximadamente 89 países de orígenes diferentes. Y bueno, desde hace algunos años, pues la población migrante, digamos, históricamente se asienta en Montevideo, el ser capital, es donde como el principal destino que tienen, principalmente se asentaban en el municipio B. En los últimos años eso se ha ido ampliando y la población migrante se ha ido trasladando a hacer residencia más hacia las periferias de la ciudad y a otros municipios por cuestiones económicas, laborales, por otras oportunidades que tienen en otros espacios de la ciudad. Claro, pero mayoritariamente en Montevideo. Exactamente, mayoritariamente en Montevideo, zona metropolitana, Canelones, y en los departamentos de Frontera, Rivera, Rocha, en Paysandú, Río Negro. Quería preguntarte también cuáles son los aciertos y cuestiones para mejorar en estas políticas públicas que tiene Uruguay para recibir a las personas migrantes, sobre todo en base a lo que venís conversando de que estos números van aumentando y estos números se transforman en cifras importantes también para la propia demografía uruguaya, ¿no? Desde el 2020, con la creación del Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia en Uruguay, que llevan adelante el programa de población y la unidad de métodos y análisis de datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, con apoyo de UNICEF y OIM, es que logramos obtener información actualizada sobre acceso efectivo a derechos fundamentales de las niñeces migrantes, así como la población en movilidad, la población adulta en movilidad, que tienen como destino tránsito al Uruguay. Uruguay es un país que equipara su normativa en materia de derechos para todas las personas que habitan en el territorio, independientemente de su nacionalidad. Esto sumado a la posibilidad de regularización y al acceso a documentación, a derechos, a políticas de salud, educación y como oportunidades laborales, genera por supuesto que a Uruguay como un destino muy elegido por la población que se encuentra en situación de movilidad. No obstante, la implementación real en algunas ocasiones, algunos procesos tienen tiempos de demora, que si bien si se comparan con otros países de la región, pues son procesos mucho más rápidos los que se dan acá en Uruguay y son mucho más sencillos, con menos requerimientos, implican tiempos de espera que en ocasiones no son los mismos tiempos de la necesidad de las personas migrantes. Alexa, ¿cuál es el punto de vista de UNICEF desde el lado de los aciertos y las cuestiones para mejorar estas políticas públicas que tiene el país con respecto a esta situación? Bien, bueno, en la misma línea de lo que planteaba Claudia, primero empezar por los aspectos a destacar. Uno de ellos sin duda es la legislación robusta, sólida, que ha sido reconocida internacionalmente para la protección de las personas migrantes y también de las personas refugiadas o solicitantes de refugio. Esa legislación además ha sido acompañada en los últimos años, quizás en los últimos 10 años, por también una serie de cambios en las políticas públicas que ha respondido con cierto músculo para atender la situación de las personas migrantes y en ese sentido destacamos, por ejemplo, todo lo que hace Mides ahora con la apertura de un nuevo lugar para la atención de esa población. Entre los desafíos, sin embargo, que se presentan, así como Claudia hablaba y reconocía las posibilidades de regularización que tienen las personas migrantes y los niños, hay también algunas barreras para el acceso a la documentación, en especial para algunos niños, por ejemplo, que llegan a Uruguay con la mamá o solo con el papá, que necesitan la autorización para completar la regularización del otro papá o mamá. Entonces ahí se genera un cuello de botella en esa situación, en el cual al final del día ese niño o niña no termina logrando una solución duradera para quedarse en Uruguay. Por otro lado, también hay desafíos en cuanto a las soluciones habitacionales. Esto que Claudia mencionaba de que, bueno, a veces ahora se está viendo mucho el movimiento de las personas migrantes, no solo en el municipio B, sino que también se van a la periferia, responde también un poco a la dificultad de acceder en la ciudad central a soluciones habitacionales de calidad. Muchas veces lo que pasa en el municipio B es que terminan llegando a pensiones donde los niveles de hacinamiento, las condiciones en general son un poco precarias. O sea que les está costando conseguir una casa donde vivir, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, una solución, digamos, digna para vivir y que puedan costear, ¿no? Además de todos los vericuetos del mercado inmobiliario que hay, de trámites y burocracia y demás. Y por último, sí quería mencionar también que hay un desafío en cuanto a la red de cuidados de los niños y niñas, sobre todo en primera infancia, para lo cual todavía no contamos con servicios universales. Entonces, cuando las familias llegan y necesitan comenzar a generar ingresos, a veces sobre todo para las mujeres es un poco difícil conciliar esas dos cuestiones, ¿no? El tema de los cuidados y el tema de la generación de ingresos. En febrero de 2023, gracias a un acuerdo entre UNICEF, OIM y la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, APU, comenzó a funcionar un servicio de atención psicoemocional a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en Uruguay. Durante 2023, este servicio funcionó a modo de piloto en el marco de un convenio, también de OIM, con el municipio B y el Club Atlético Peñarol, para crear el centro de referencia y orientación para personas migrantes que funciona en el Palacio Peñarol. Comentanos un poco de este servicio. ¿Cómo no? Bueno, tengo para contarles de esto que es un servicio único por sus características en el país, porque busca acompañar a niños, niñas y adolescentes específicamente, no solo en el proceso migratorio, sino en un espacio de atención, de escucha y de contención terapéutico de forma individual. Es un espacio pensado específicamente para estos niños y niñas y adolescentes. Este espacio está a cargo de psicoanalistas con mucha experiencia en temas de niñez y adolescencia, y tiene también un componente social en el cual se trabaja con el niño o niña y la familia en el acceso a todas estas cosas que comentábamos antes, la regularización, obtener la cédula, la inscripción en ACE, en la escuela o en el CAIF, en el club de niños, etcétera. Entonces funciona por su diseño muy bien esta cosa dual, esta dupla entre el componente más clínico, de atención al padecimiento de salud mental, digamos, de algunos niños, y todo este otro componente social que de alguna manera apoya a la familia y hace que, no solo sea un espacio de atención para los niños, sino que sea un espacio más integral, para toda la familia. Desde su inauguración el servicio ha funcionado a plena capacidad, debido a la alta demanda de situaciones de familias, por tener un espacio contenedor para sus niños y niñas y adolescentes, y también evidenciando de alguna forma otra barrera, otro cuello de botella que no mencionamos en la pregunta anterior, que tiene que ver con el sistema de salud y sobre todo con las prestaciones para la atención en salud mental, que encuentra una limitante y que encuentra, ahí una barrera para ser atendidas tanto en ACE como en el sistema mutual. Este ejemplo que veníamos conversando del acuerdo entre UNICEF y OIM y el centro que está funcionando, cómo las políticas públicas a través del sistema de Naciones Unidas pueden empezar a hacer alguna diferencia. Y bueno, yo les quería preguntar, en particular a Claudia principalmente, ¿qué institución los deriva o cómo llegan a este centro? Hay tantas experiencias como niños y adolescentes existen, pero hay algunos trazos comunes. Lo interesante del proyecto es que se realizó una sistematización donde lo que se buscó es, a partir de la experiencia, tal como la expresan niños, niñas y adolescentes desde su propia voz, conocer cuáles son esos malestares que tienen que ver con el proceso de movilidad. Tal como mencionó Alexa anteriormente, muy relacionado con las pérdidas, con el estar alejados de su familia de referencia, abuelos, tíos, primos, amigos, círculos sociales, ¿verdad? En algunos casos vivir solo con uno de sus progenitores. También la pérdida de los lugares de referencia, los grupos de pares, todas esas son problemáticas que son expresadas por los niños, niñas y adolescentes que acuden al espacio. Son situaciones bastante fuertes, ¿no? Hoy como comenzábamos este podcast con algunas citas de algunas niñas y adolescentes que tuvieron que emigrar, y estamos hablando de personas menores que tienen que sufrir o transitar cambios muy fuertes en su vida, ¿no? Cambios muy fuertes y transitar también la incertidumbre. De cómo sigue el proceso, cómo es el proceso de integración, voy a ser amigos y amigas, cómo va a ser el acudir a un nuevo lugar de estudio, a una nueva escuela, a un nuevo liceo, cómo va a ser el proceso de socialización. En algunos casos los niños, niñas y adolescentes
es explícito que quieren seguir utilizando, digamos, el lenguaje, quieren continuar con sus costumbres, como poder incorporar el bagaje cultural que traen de su país de origen, incluso de la experiencia migratoria en el tránsito, porque muchas de estas familias no es que salen del país de origen directamente a Uruguay, muchas hacen un largo periplo de vivir durante meses o años en otros países antes de reiniciar un proceso de movilidad. Y por supuesto esa experiencia también va dejando nuevas costumbres, va transformando las dinámicas, incluso las dinámicas familiares. Y bueno, aparte de eso, pues están las particularidades de las vivencias intrafamiliares que quedan también atravesadas por el proceso de movilidad. Ahí, si me permitís complementarte, Claudia, una cosa muy interesante del documento de sistematización es esto que decía ella, bueno, de cómo esos niños y niñas llegan con miedo a perder todas esas costumbres que tenían o palabras que usaban, y es un sentimiento de pérdida muy genuino de su propia identidad, y eso es una problemática bien importante que se trabaja en ese espacio terapéutico para que sientan que justamente al llegar a un nuevo país, al llegar a un nuevo lugar, es una cuestión de integrar ambas cosas y no simplemente de pérdida o no necesariamente de pérdida, ¿no? Y todo eso se trabaja, bueno, tanto en el espacio individual como después con el espacio social y se apuesta mucho también a generar un dispositivo de bienvenida que los haga sentirse que no están perdiendo, sino que están adquiriendo nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevos sabores, que no se sienta como una pérdida. Bueno, venimos hablando de las características de esta población, también del sistema de bienvenida que de alguna manera le brinda a Uruguay a través de Naciones Unidas. ¿Cuáles nos podrían contar que son los desafíos a futuro que enfrenta esta población migrante en Uruguay? La integración en general es uno de los temas que aparece en el sentido amplio como el principal desafío. Cuando hay dificultades en la obtención de la cédula, esto va a generar varias complicaciones en el acceso a derechos y prestaciones. Otra dificultad que encontramos tiene que ver con la situación económica de vulnerabilidad, dificultad de acceso a trabajos o empleos muy precarios o mal pagados. Y finalmente el tema habitacional, que ya se conversó anteriormente, aparece como otro gran desafío, ya que el acceso a un lugar propio para la familia suele presentar muchas dificultades por documentación, por costos, en fin. Y esta situación muchas veces no es similar a lo que vivían en el país de residencia anterior, lo cual trae mucho sufrimiento a los niños, niñas y adolescentes. En líneas generales, pues la integración desde el proceso de regularización hasta, estos puntos que mencioné anteriormente, nosotros observamos que son como los principales desafíos. Sí, en el caso de los adolescentes, especialmente esto de el futuro tiene que ver con la posibilidad justamente de pensarse hacia adelante, que también vienen a trabajar el espacio del centro de orientación, porque muchas veces, llegan solo cargando con el pasado, solo cargando con el lugar que dejaron, y muchas veces les cuesta pensarse en el nuevo lugar y pensarse un proyecto de vida hacia adelante. Y eso es un desafío muy particular de la adolescencia migrante y de lo que estamos viendo que sucede y que vienen a trabajar en el espacio de consulta individual. Alexa, comentanos cómo viene funcionando el proyecto en base a los objetivos planteados. Bueno, después de un año de funcionamiento en modo piloto, como comentaba Claudia, hicimos una sistematización un poco para pasar en limpio los aprendizajes y pensar el servicio hacia adelante. En ese sentido, quedó como reafirmada la pertinencia del espacio en primer lugar, de la necesidad de que los niños y niñas tengan un espacio donde puedan llevar sus problemáticas, donde puedan ser escuchados, donde puedan ser validados en las cosas que le preocupan a ellos particularmente, sacarse miedos, dudas, trabajar la angustia y todas las otras situaciones complejas que transitan al migrar, porque
lo mencionábamos al pasar, pero muchas veces en los trayectos que son largos, que a veces son irregulares y a veces son muy inseguros, pasan por situaciones realmente dramáticas y de violencia, y bueno, y eso todo viene al servicio a ser trabajado. Alexa, perdona, te hago una consulta muy puntual con respecto a la modalidad piloto y sobre todo tomando lo que decía la colega de OIM también, de que viene trabajando a su capacidad full. ¿De cuántos niños, niñas y adolescentes venimos hablando de que se han atendido, si tenemos un número aproximado? Estamos hablando de que el año pasado superó la capacidad que tenía prevista y llegó a atender a 55 niños, niñas y adolescentes en el espacio de consulta individual, que implica que esos niños y adolescentes pasaron un tiempo de a veces de 3 meses, a veces de 6 meses o a veces hasta de 9 meses en la terapia individual, a la vez que el equipo social trabajaba con sus familias. Y por otro lado se atendieron algunas otras situaciones también por parte del equipo social. Este año la idea un poco es repensar el servicio para poder llegar a más niños y niñas, porque sabemos que hay una alta demanda por un poco esto que contábamos del cuello de botella en los servicios de salud. Entonces estamos pensando no solo en ofrecer espacios individuales, sino también de brindar espacios contenedores en grupos, tanto para adolescentes como para padres. Un poco porque los adolescentes cuando llegan al servicio no se quieren ir. Transitan por ahí, trabajan sus angustias, trabajan, sus problemáticas, y cuando, están, digamos, de alguna manera cerrado el proceso, le dicen al terapeuta, pero yo no me quiero ir de acá, quiero seguir teniendo un espacio para seguir trabajando, para encontrarme con otros y para seguir hablando de estas situaciones. Entonces, por ahí pensamos en esto de generar un dispositivo grupal donde haya un encuentro entre pares, donde se trabajen distintas problemáticas y también trabajar mucho en la integración. Y la misma demanda surge de parte de los adultos referentes de estos niños y niñas, que sienten que también ellos necesitan como un espacio contenedor, porque ellos también vienen cargando con un montón de situaciones súper pesadas y desafiantes en la llegada a Uruguay, y creemos que esto es una buena oportunidad para que se trabajen cuestiones de la crianza y esa intersección entre lo que es migrar y lo que es criar a un niño o niña. Era un proyecto piloto porque también queríamos y teníamos la intención de que las políticas públicas miraran esto para, digamos, que esto fuera parte de la batería de respuestas que da el Estado. Y en ese sentido hemos avanzado un paso y ahora el proyecto va a funcionar dentro del Centro de Encuentro Migrante que está armando el Ministerio de Desarrollo Social en Ciudad Vieja, donde va a haber presencia de otras políticas públicas estatales y de Naciones Unidas, como para dar un abordaje más integral y coordinado y brindar una respuesta más sólida para cada niño, niña y su familia. A modo de cierre, me gustaría preguntarle a las expertas que hoy nos acompañan en este podcast, ¿cómo ven y cómo entienden a la migración y a las infancias migrantes como un elemento importante en el desarrollo sostenible del país, desde todo lo que venimos hablando y de estas políticas públicas que se vienen haciendo? Desde UNICEF lo que para nosotros es importante es que ningún niño quede atrás, y que esto se entienda como una cuestión de derechos, donde todos los niños tienen el mismo derecho en el territorio en el que están viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es súper importante que se siga avanzando en las cuestiones de regularización y en el acceso a servicios, porque porque es esa misión que de alguna forma nos da la Convención de los Derechos del Niño, de que los derechos sean para todos y de igual manera. Consideramos que lo importante acá siempre es velar porque la movilidad sea respetada como un derecho humano, que las personas sigan disfrutando del pleno derecho de poder migrar, de poder integrarse y tener una vida digna en el espacio donde decidan, en este caso en Uruguay, que la movilidad, digamos, pueda ser vista como un proceso que nutre bidireccionalmente, no solo a la persona que está llegando, sino también al país de acogida, porque la población migrante finalmente, si bien está llegando al país, trae un montón de información, de conocimientos, de aportes, desde el punto de vista profesional, académico, cultural, que finalmente van a mejorar las condiciones y pueden nutrir y sumar mucho al país. Claudia, Alexa, muchas gracias por venir, muchas gracias por formar parte de este capítulo y ser parte de este podcast sobre la ONU en Uruguay, Alianzas para un Futuro Sostenible. A todos ustedes los esperamos la semana que viene para seguir compartiendo más del trabajo de la ONU en Uruguay.
La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible.